nuestra mente para lo que Dios tiene para nosotros con su palabra por medio de Héctor. Voy a orar. Padre, gracias por la vida de Héctor, gracias Señor porque conocemos su dedicación, su amor a la palabra y a ti. Te agradecemos Señor porque hoy va a compartir de ella. Te pedimos que lo uses, que su mente Señor pueda y su boca pueda compartir todo lo que él ha aprendido y lo que está en tu corazón y en tu mente. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos recibir la palabra con gozo. Por tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, Julio. Es un verdadero gusto en esta mañana compartirles a ustedes un tema que hemos escuchado mucho la palabra durante el mes de septiembre y que recién estamos terminando el mes, el día de ayer, y que aparece en el escudo de nuestra bandera, ¿verdad?, de nuestro pabellón, y que en la Biblia también se habla mucho de este tema. ¿Cuál creen ustedes que es? La libertad, exactamente, la libertad. Es una trisílaba, ¿verdad? Libertad. Según la regla gramatical es una palabra aguda, ¿verdad? Es una palabra aguda. Entonces, libertad. Es una de los temas de la palabra del Señor y que nos llama poderosamente la atención. Libertad podríamos nosotros incluirlo en muchos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, los poetas hablan de la libertad, políticamente se habla de la libertad, también se habla de la libertad financiera, ¿verdad? Que cuánto no quisiéramos tener eso. Una vez oí un predicador que decía, hermano, si Dios le dijera, hijo, te voy a pagar todas tus deudas, ¿usted trabajaría de ahí en adelante para Dios? Qué gran reto, ¿verdad? Yo me puse a pensar, bueno, qué tremendo. Y pensar que Él ya pagó todas nuestras deudas personales y espirituales, ¿verdad? Y tenemos vida eterna. Qué lindo. ¿Qué otro tipo de libertad podemos nosotros encontrar en nuestra vida? Libertad de dieta. ¿Cuántos tienen dieta libre? Gracias a Dios, ¿verdad? Algunos quisieran, pero no se puede mucho. Esa libertad no se puede dar. Los chicos, por ejemplo, quisieran tener más libertad, ¿verdad? De salir o de horario, de cuestiones así. La libertad, qué importante es. Pero la palabra nos dice que entre más sujetos somos, más libres somos. Qué interesante. Vamos entonces, hermanos, a ir a uno de los evangelios. Es el evangelio del apóstol Juan, capítulo 8. Le suplico a usted allí que lo busque, que nos ubiquemos en el evangelio de Juan, capítulo 8. Es uno de los pasajes que nos hablan de la libertad. Si usted quiere ya centrarse en el pasaje directamente, puede ir al versículo 31. En mi Biblia, ¿verdad?, que es no de las más modernas, dice, la verdad os hará libres, dice ahí el título. En el versículo 31 encontramos ya un diálogo entre el Señor Jesucristo y un grupo de creyentes, un grupo de convertidos, algunos que habían creído en Él, algunos que tal vez querían ser sus discípulos. Si ustedes se recuerdan, hemos hablado de tres aspectos importantes que la Biblia nos reta a nosotros como iglesia, a ser verdaderos adoradores, verdaderos discípulos y verdaderos testigos, ¿verdad? En esto consiste la vida del cristiano. En esto se circunscribe la experiencia, nuestro paso por este mundo acá, de esas tres cosas. De hecho,
la última cosa, ser verdaderos testigos, es lo que no podríamos seguir haciendo por la eternidad, ¿verdad? Tenemos que aprovechar este espacio de tiempo. Felicito a los hermanos que están directamente en el ministerio de misiones, ministerio de evangelismo, evangelismo del niño, o apoyan directamente a este tipo de ministerios, porque realmente a eso nos llamó el Señor, a eso nos comisionó. Bueno, versículo 31. Miremos este diálogo en relación a lo que es la libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Miren, no eran a cualquier persona, era a los que habían creído en él, y lo especifica ahí el apóstol. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, cuando yo pasé por las aulas escolares, había unas palabritas que se llamaban los conectivos lógicos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los conectivos lógicos? Uno de esos conectivos lógicos era sí y también entonces. Hagamos un ejercicio. Si llueve, entonces la calle se moja. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, si llueve y no saco paraguas, me mojo, ¿verdad? Entonces hay un sí, entonces esto. Miren, el Señor Jesucristo está usando ese tipo de lenguaje y nos dice: si vosotros, le dice a este grupo de creyentes, si vosotros permaneciereis en mi palabra, nada más y nada menos que en la palabra que está hablando el Señor Jesucristo. Dice: entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Se las puso complicada. Fíjense que si retrocedemos ahí, usted está en Juan 8, voltee 2 páginas de su Biblia al San Juan 6, y vean cómo el Señor Jesucristo detectaba cuando realmente la gente había creído y el interés real de las personas. Y hoy día el Señor Jesús sigue conociendo eso. Vayamos al versículo 25. Dice San Juan 6:25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No todos buscaban al Señor por la palabra, no todos buscaban al Señor por las señales como el Hijo de Dios. Vean lo que dice el versículo 60. Al oírlas, o sea, todas estas palabras y esos argumentos, dice: al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y vean lo que pasa en el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor Jesucristo no dedicó su vida a estar felicitando a las personas. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Yo me intereso en la verdadera libertad. Yo quiero que ustedes sean mis verdaderos discípulos, pero eso tiene un precio. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué puedo aplicar de eso a mi vida? Digo, entonces, si yo quiero ser un verdadero adorador, un verdadero testigo y un verdadero discípulo, entonces, ¿cuál será la clave de ser un verdadero discípulo? Permanecer en las enseñanzas de Jesucristo, permanecer en la palabra de Dios. Yo sé que muchos se saben el Salmo número 1 de memoria. Lo estudiamos hace algunos días. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tiene una consecuencia. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no
cae. No así los malos, ¿verdad? Que son como el tamo, como el cascabillo, como el cascajo que arrebata el tiempo. Entonces estos no van a tener parte en el juicio de los justos. El Señor nos está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto tiene que ser una experiencia vívida para nosotros. La dulzura de saborear la palabra del Señor. Y eso va a traer como resultado, amados hermanos, una santidad experimental, un crecimiento espiritual que nos permita seguir a Jesucristo como Él quiere que lo hagamos. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado de permanecer en la palabra? Dice versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, este es otro de los versículos muy, muy conocidos. Hasta ese lema de una universidad aquí en Guatemala, ¿verdad? San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, el conocimiento, el intelecto. ¿Recuerdan ustedes que Dios nos hizo diferente de los animales porque nos dio intelecto, emociones y voluntad? Y eso nos hizo una persona. Entonces, Dios no está diciendo, ustedes deben sentir algo bonito. Ustedes deben hacer una buena obra. Nos está diciendo, y conoceréis. Está apelando, está combinando al entendimiento. No únicamente a la razón, ¿verdad? Sino al entendimiento. Dice, y conoceréis la verdad. Y esa verdad, dice, os hará libres. ¿Qué es la verdad? Bueno, el Señor Jesucristo y las Escrituras nos dicen en San Juan 1:17 que la ley por medio de Moisés fue dada, dice San Juan 1:17, pero la gracia y la verdad fueron revelados ¿por quién? Por Jesucristo. Anote la cita o búsquela por allí, rapidito, dice, la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo, y Jesucristo es la verdad. Bueno, estamos celebrando casi, ¿verdad?, los 500 años de la Reforma protestante. Y el célebre Martín Lutero tomó muy en cuenta este versículo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él dedicó mucho tiempo de su vida a poder traducir al alemán, que era el lenguaje que entendía la gente de su nación, la palabra de Dios. Algunos eslogan dice, bueno, Lutero aprovechó la tinta inventada por los chinos con un invento alemán que de Juan Gutenberg, ¿verdad?, que era la imprenta, y entonces se imprimió para el pueblo. Tenemos que aclarar algunas cositas, porque a veces hemos escuchado que el primer libro que se imprimió en la imprenta de Juan Gutenberg fue la Biblia que tradujo Martín Lutero, y eso no es así, ¿verdad? Porque Juan Gutenberg murió en 1468. Imagínense, creo que no había nacido Lutero todavía, ¿verdad? Entonces, Juan Gutenberg sí imprimió una Biblia, y les voy a contar. Esta se llama la Biblia de las 42 líneas. Biblia de las 42 líneas, y era un fragmento de la Vulgata latina. Esto fue revolucionario en el sentido que la imprenta de Gutenberg fue la primer máquina con tipos móviles, ¿verdad? Entonces eso fue algo grandioso para la época. Y sí fue uno de los primeros escritos impresos a nivel mundial. No la Biblia de Lutero. La Biblia de Lutero, traducida al alemán, fue posterior, ¿verdad? Pero Martín Lutero tenía esa vivencia. Quería que el pueblo conociera la verdad, porque esa verdad entonces los iba a hacer libres, como dice San Juan 8:32. El Señor Jesús está hablando de algo muy espiritual.
Y a veces nos pasa a nosotros los humanos, ¿verdad? Preguntamos cosas espirituales, Dios nos contesta cosas espirituales y a veces reaccionamos como humanos. ¿Se recuerda usted? Ya lo hemos mencionado también, no se lo voy a hacer muy larga. Dice que vino Nicodemo, llega con el Señor Jesús y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque solo tú puedes hacer esas señales, solo alguien que viene de Dios. Y el Señor Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo llevaba en su corazón algo muy espiritual, una necesidad grande. En su corazón él decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le contesta esa inquietud y le dice, os es necesario nacer de nuevo. Espiritual, la inquietud de Nicodemo, espiritual, la respuesta del Señor. Pero miren lo que responde Nicodemo. Responde humanamente. Le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de la madre y otra vez nacer? Así nos pasa. Muchas veces el Señor nos responde y nosotros hacemos gala de nuestra humanidad con un entendimiento completamente en el ámbito humano. Lo mismo pasa a este grupo. Versículo 33, vean lo que respondieron. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recordemos, amados hermanos, que el Señor escogió al pueblo de Israel. Lo escogió para adorarlo. Lo escogió para preservar las Sagradas Escrituras y traerlas hasta nuestro tiempo. Lo escogió porque de ahí iba a nacer también el Mesías. Entonces, amamos al pueblo de Israel. Oramos por el pueblo de Israel. Oramos por la paz de Israel. Pero vean acá, en este ámbito, en medio de este pueblo, lo que se está dando. Le dijeron ellos, linaje de Abraham somos. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Y de pura cepa, como dicen, ¿verdad? Porque ellos fueron muy celosos. Los judíos eran muy celosos de pertenecer a ese linaje de Abraham. Era una verdad ancestral. Pero dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era verdad? Sí, no, ¿verdad? Definitivamente la Biblia nos muestra que no, y ahorita lo vamos a ver. Pero en ese momento ellos no estaban así como exactamente en esclavitud, ¿verdad? Fíjense, primero responden conforme a sus ancestros, ¿verdad? Pero como el argumento ancestral no cobra vigencia para aquí, porque si no, sí hubieran tenido que responder, ya hemos sido esclavos, ¿verdad? Entonces dice, en este momento no estamos bajo servidumbre, así, pero más o menos, porque Augusto César les dijo, hay que censar, y tuvieron que irse cada uno a su ciudad a hacer el censo. O sea, estaban bajo el yugo rumano, ¿verdad? Pero analicemos unos versículos. Tenemos acá Éxodo 1:13. Les suplico a ustedes que lo busquen. Les ruego ser breve, les digo, voy a ser breve para apreciar más su tiempo, entonces vamos a ir corriendito en estos versículos. Dice Éxodo 1:13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. O sea, sí habían sido esclavos.
Vayamos un poquito atrás y busque Génesis 15, 12 al 18. Dios mismo hablando con Abraham. Dios estaba profetizando la esclavitud del pueblo de Israel. Mire lo que dice allí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. El 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimido 400 años. Esto se lo tuvo que decir el Señor a Abraham, porque le estaba prometiendo un hijo, un descendiente. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que decir esto, para que veas que es cierto lo que te estoy diciendo de tu hijo. Tu descendencia va a ser 400 años allá, como esclavos. Lo estaba diciendo 400 mucho tiempo antes. Bueno, ¿a qué todo esto? Daniel 1:1 dice que Nabucodonosor sitió, ¿verdad? Jerusalén, Judá cae, ¿verdad? Y se van cautivos a Babilonia 70 años. O sea, sí habían indicios de la esclavitud de Israel en forma directa. Entonces, acá están diciendo, linaje de Abraham somos, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. No era la verdad, no era la verdad. Amados, cuando hablemos con Dios, tenemos que decir todas nuestras oraciones en el mismo sentido, ¿verdad? Porque a veces creemos que justificamos algo de nuestros actos diciéndole a Dios a media las cosas. Dice, no. Jesús les respondió, oigan, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, ellos se fueron a lo físico, ¿verdad? No somos esclavos de ninguno. Bueno, Jesucristo sube el plano y les dice, bueno, yo les estoy hablando de algo muy cierto, que no se ve, pero existe, y eso se llama pecado. De cierto os digo, o sea, lo ciertísimo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aquí el Señor Jesús está diciendo, todo aquel que es un practicante, todo aquel que practica, y esto es aquel que definitivamente no ha nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Qué tremendo para aquella audiencia que eran hebreos de pura cepa, que habían cuidado tanto a su linaje, que habían tenido las escrituras con ellos, escuchar esta palabra tan dura. Porque recuérdense, la idolatría que existió ya había sido totalmente erradicada. Y si alguien decía algo de idolatría, ¿qué le pasaba? Lo apedreaban y ahí moría, ahí se quedaba. Entonces ellos creían que no existía el pecado ahí con ellos. Pero el Señor Jesucristo sube el plano y le dice, sí hay pecado. Porque todo aquel que obedece al pecado, a su naturaleza, es esclavo del pecado. ¿Cuál es la solución que el Señor Jesús ofrece? Fíjese que en el versículo 35 todavía hace una analogía y dice, bueno, en una familia pueden haber esclavos y pueden haber hijos, dice, versículo 35, ¿verdad? ¿Y sabes qué les dice a su audiencia? El esclavo
no hereda las cosas. Por eso dice, el esclavo no permanece, el esclavo se va. Pero el hijo de la familia, él sí permanece. Por eso, si en una familia hay un esclavo, el hijo que hereda todo tiene la potestad de libertad al esclavo. Y por eso dice en el versículo 36, miren qué lindo este versículo, amados. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez el sí entonces. Así que dice, sí entonces, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Qué es entonces, amados, lo que da la verdadera libertad en Jesucristo? Únicamente es, y primeramente es el acto de Dios, recordemos. Dice que Dios es el que pone fe en el corazón por medio de su Santo Espíritu, convenciendo al hombre de su error. San Juan mismo nos lo explica, ¿verdad? Que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y Él le enseñará todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, primeramente, tenemos que creer en Él. Si el Hijo os libertare. Pero eso implica también que tenemos que creerle a Él. Entonces, amados, tenemos ahí una connotación bien especial. El sí, entonces, primeramente nos habla de salvación, pero luego nos habla de una condición de santidad, y lo voy a explicar brevemente. Dice, si el Hijo os libertare, ¿de qué? ¿De qué está hablando el Señor? Del pecado. Entonces seréis verdaderamente libres. Cuando Pablo habla a los romanos, les dice, ok, ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya Jesucristo nos libertó. Ahora hemos venido a ser siervos de la justicia. Hay una categoría diferente, ¿verdad? El siervo es un servicio voluntario que hacía en honor a su Señor, en gratitud a su Señor. Entonces tenemos ahí el resultado de haber creído en Jesucristo, que nos liberta del pecado, que nos justifica y nos da paz para con Dios, pero también tenemos que creerle a Él en que todas esas promesas que Él nos da nos van a ayudar en nuestra vida. Recordemos, Jesucristo, que dio a revelar al Padre, el mensaje de Él es el centro de las Escrituras. Y por la eternidad seguirá siendo la muerte de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el centro de nuestra adoración. Entonces nosotros recibimos un regalo especial que se llama la salvación. Sin embargo, juntamente con este regalo, viene otro regalo maravilloso para el ser humano. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, además, junto con la salvación viene la vida eterna, viene el cielo del cual Él habló. Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay un regalo especial para el ser humano. El Espíritu Santo, sí, es una promesa, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos también al Espíritu Santo. Excelente regalo, pero me refiero, para no hacer muchas preguntas, me refiero a la santidad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, además de la salvación, recibimos la santidad. ¿Por qué es importante la santidad, amados? Porque de eso se trata la vida. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de esto ahorita? Porque el que más vive 200 años, hermanos.
Yo no sé si alguien se está acercando a los 200 años por acá, pero a mí me falta todavía, ¿verdad? Pero no vivimos más de 200 años. Entonces eso significa temporalidad. Eso significa que estamos en un espacio de tiempo en el cual vamos a tener una experiencia. Ya somos santos porque Él nos santificó y seremos glorificados igual que Él, lo dice Juan, allá en el capítulo, 1 Juan capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Nos lo dice claramente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, hablando de Jesucristo, pasado y futuro. Pero en este tiempo, todas las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Juan, todas las epístolas de Pedro, toda la epístola de Judas, es para este tiempo, es para este periodo tan corto de tiempo comparado con la eternidad, pero muchas veces tan complicado para nosotros. Dice que estamos en este periodo de tiempo que se llama santidad experimental, corriendo una carrera que es como una maratón, es una carrera de resistencia, que cuenta hasta el último minuto, hasta la última bolsa de agua, hasta el último metro. Cuenta. Ya nosotros somos salvos, estoy hablando de la santidad, recuérdense, no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? Porque esa salvación, mi nombre está escrito en el libro de la vida y el Señor ya tiene ahí mi casa en el cielo. Estoy hablando de la santidad. Estoy hablando de la santidad. Esa carrera que tenemos que correr, esa carrera que cuesta, esa carrera que el enemigo nos mete zancadilla y caemos, esa carrera que nos muestra un obstáculo que no podemos trepar. Esa carrera que es difícil. Esa carrera que dice Pablo, bueno, he corrido la carrera, ¿verdad? He guardado la fe. Ahora me está esperando la corona que Dios ha prometido dar a todos los que le aman, a los que aman su venida. Esa parte, amados, nuestra santidad experimental, es otro regalo juntamente con la salvación. Y mencionaron el Espíritu Santo. Y es importante. ¿Por qué? Cuando el Señor le habló a Abraham, cuando le habló a Isaac, cuando le habló a David, ellos no tenían el Espíritu Santo. Esa es una bendición que solo nosotros gozamos. Miren lo difícil que era en ese tiempo. Ellos no estaban bajo la gracia de Dios. Ellos un pecado tenían que ir a agarrar una oveja o un buey, una tórtola o lo que fuera para poder. Imagínense con una ciudad sitiada. Imagínense en el campo de batalla, ¿cómo expiaban a esta gente su pecado? Era muy difícil, una situación realmente grave. Porque la paga del pecado es muerte, y eso lo sabían. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, eso sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la eternidad. Amados, realmente nos llena de mucho gozo esto. El pueblo de Israel es un ejemplo al cual tenemos nosotros que amar, porque por medio de ellos nos viene la palabra, pero fueron bastante duros de corazón. Todavía en el versículo 39 le dicen al Señor, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les tiene que decir, bueno, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
¿Recuerdan ustedes cuando recibe Abraham la visita de Dios, la visita del ángel de Jehová? Dice que Abraham estaba en su tienda de campaña, ahí en la puerta. Había mucho calor, era una hora fuerte de sol. Entonces mira y ve que algo se acerca. Eran 3 varones. Inmediatamente empiezan los preparativos para recibir a aquellos. Y Abraham sabía que había algo especial en ellos y que ahí venía el ángel de Jehová. Y dice, pasen adelante, señores, les voy a traer agua para lavarle los pies. Voy a hacer tortas de harina para que coman pan. Y quiero que ustedes se sienten a la mesa conmigo y coman. Vamos a matar. Miren la actitud de aquel hombre. Sus obras eran buenas. Pero este otro grupo dice, si fuerais hijos de Abraham, realmente conocerías lo que hizo Abraham y harían con el mismo que se sentó con Abraham. Ustedes le darían la bienvenida. Dice que Abraham se tiró en tierra. Ahí lo podemos leer. Si quiere anotar. Está en Génesis 18, del 1 al 5. Dice que Abraham se tiró en tierra y adoró al ángel de Jehová. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que Abraham hizo. Sin embargo, no fue así. ¿Qué nos queda hoy a nosotros? ¿Libertad? Sí. Sacamos varias conclusiones de ello. Número 1, es necesario conocer personalmente a Jesús. Definitivamente, a eso se le llama salvación. Conocer a Jesús, el único camino para nuestra salvación. Solo Jesús puede libertarnos de la esclavitud del pecado. Solo Jesús lo puede hacer. Y a eso también se le llama salvación. 3, es necesario reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. A eso no se le llama salvación, a eso se le llama santidad, vida diaria, Colosenses 1:10. ¿Sí? Y 4, podemos ser verdaderos discípulos de Jesús solamente permaneciendo en su palabra. A esto se le llama también santidad. Cuando el Señor Jesús, amados, allá en San Juan 15, dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida diaria te dedicamos al Señor? A mí me preocupa eso. A mí me cuesta, hermanos. Yo creo que a todos nos cuesta. ¿Alguien sabe cuántos minutos tiene la semana? 10,080 minutos. Es una cantidad exagerada de tiempo. ¿Cuánto de ese tiempo, de esos 10,080 que el Señor está conmigo, estoy yo con Él? Necesitamos nosotros entrar en la dimensión donde el Señor está con nosotros. Fíjense que es importante como iglesia pasar por la palabra. ¿Creen ustedes que eso es bueno? Sí. Pero igual de importante es que la palabra pase por la iglesia, que la palabra pase por nosotros.
Cuando niños aprendemos, Jesús pasó por Samaria pasó Jesús. Sí. A veces no sabemos ni dónde queda Samaria ni nada por el estilo. Sin embargo, necesitamos entender el significado, la connotación, el mensaje ahí cifrado para cada uno de nosotros. El recurso más maravilloso que mencionaba nuestra hermana es el Espíritu Santo. El Espíritu, que también obró en David, no de la misma forma, que también obró en Sansón, no igual que nosotros, que también obró en Daniel. Pero es el mismo Espíritu Santo que posteriormente obró en Pedro, obró en Pablo, obró en Lutero y puede obrar en cada uno de nosotros. El reto es grande. ¿Aceptamos el reto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Busquemos la libertad. Pongámonos nosotros en ese reto. Y les lanzo ese reto. Si el Señor pagara todas mis deudas, ¿trabajaría yo para el Señor? Gloria al Señor, que así sea. Él pagó todas las deudas de Pablo, que me imagino que no tenía. Y miren, Pablo trabajó totalmente para él. En esta mañana tenemos la continuación de un evento especial. Quiero dejar el micrófono a nuestro tesorero, hermano Chema, por favor, que se aproxime para darnos excelentes noticias. Gracias, Chema.